Bueno, pues muy buenas tardes nuevamente. Bueno, voy a deshabilitar la transcripción porque igual se coloca en inglés, entonces no tiene mucho sentido. Muy bien, pues vamos a continuar la sesión del día de hoy retomando los antecedentes que revisamos en la sesión del 8 de febrero. Igualmente les comento que no habilité propiamente el contenido de la siguiente unidad porque no terminamos de ver como estos antecedentes. Igual recordarles que en el módulo 1, en el subtema 1.1, o sea que es como el inicial, allí dejé igualmente en lo que fue el 1.1 y el 1.2, recuerden que hay material de lectura que también tendrían que reportarse en sus cuadernillos de trabajo. Recuerden que el número 1.1 es las diferencias de género en la educación y se quedó el texto de la violencia de género. Recuerden que ahí se quedó lo que fue el mapa conceptual, pero en el del contenido de 1.2, allí se les dejaron dos textos que nos faltaría abordar, un poco comentar, porque igualmente retoman más que nada como el contexto general de la educación, sobre todo en México. Ambos tienen como datos igualmente estadísticos y que podemos profundizar poco a poco. Pero recuerden que ustedes tienen que ir retroalimentando o más que nada alimentando este cuadernillo. Y de esta unidad de la 1 en el subtema 1.2, equidad e igualdad en la docencia, se quedó el texto de educación y género, el largo camino hacia la igualdad, bueno, se llama Largo trayecto de la mujer hacia la modernidad en México, de Jesús Lechuga y otros autores. Y también se quedó el texto de Las mujeres y la conquista de espacios en el sistema educativo de Oresta López Pérez. Entonces, recuerden que ambos textos deben incluirse en lo que es el cuadernillo de trabajo. Colocar nuevamente, vuelvo a repetir, las ideas principales de estos dos textos y o sea, recuerden que les va a servir el cuadernillo para colocar sus observaciones, pero sí es importante que referente a los textos coloquen los puntos centrales de estos materiales, es decir, que no sea tan generalizado como puntos aislados, sino que retomen más bien los puntos clave de esos textos, de esos contenidos. Entonces, pues se los vuelvo a recordar porque vamos a iniciar propiamente con los textos también de las autoras y sí es importante que les den seguimiento a los contenidos. Voy a tratar como de equilibrar, ponerles un texto, un artículo general, pero ingresar también con el texto de las autoras. Entonces, en cuanto terminemos estos antecedentes, ya pasaremos propiamente a estos textos. Les digo, va a ir como de la mano, un artículo y un texto, ¿no? Entonces sí requiere como disciplina en ese sentido, sobre todo de las lecturas y la elaboración de los cuadernillos, por favor. Y bueno, voy a compartir lo que es la presentación. Por favor, me avisan en cuanto puedan visualizarla. Entonces, a mí me parece que ya estoy proyectando. ¿Sí la pueden ver? Es que ya les dejé de ver porque como... Sí. Ah, perfecto. Entonces, si no mal recuerdo, nos quedamos aquí en la parte del feminismo. Sobre todo ya hablábamos del segundo texto, que esta es una de las mayores obras que influyeron para los estudios propiamente de género. Aquí también, pues si consideran el año de publicación, que fue 1949, se retomaron diversos tópicos que igualmente influenciaron en el pensamiento crítico, por ejemplo, ya contemporáneo, con Michel Foucault, y aunque lo colocamos después, ¿no? Como propiamente el feminismo, tiene sus antecedentes, ¿no? Históricos. O sea, si consideramos las fechas, para esto voy a regresar un poquito. Estamos hablando de que él publicó, por ejemplo, su texto en 1978.
al mismo tiempo más o menos durante la década, ¿no? En 1935 la antropología, pues con Margaret Mead, más o menos estábamos hablando de años aproximados, ¿no? 1935, ella publica en 1949 El segundo sexo, diferentes disciplinas, ¿no? Ella desde la filosofía, igualmente Michel Foucault desde la filosofía, la arqueología y también hay quienes incluso en su momento le señalaron de sociología a su pensamiento, pero aborda problemáticas que propiamente se podrían ya denominar filosóficos, ¿no? Por otra parte, igual como les comentaba, pues el feminismo va impulsando este tratamiento de la teoría, pero también al mismo tiempo de la práctica y también podríamos hablar hasta de la acción política, ¿no? A ver, les voy a tratar de proyectar. Es que no les veo, entonces voy a tratar de proyectar simultáneamente el Teams, bueno, para que tengamos como este contacto, o bueno, yo les pueda ver. Bien. Entonces, les comentaba que desde el feminismo, pues igualmente lo que se hace es un análisis deconstructivo. O sea, no solamente con esta idea de hacer una crítica a las estructuras predominantes, sino que antes bien exista una deconstrucción y construcción de estas relaciones. Es decir, no solamente se trata de hacer una crítica, sino también de encontrar puntos clave o como se le diría, puntos de oportunidad para generar unas prácticas distintas, ¿no? Y igualmente hablábamos que en este trabajo de reconstrucción, lo que se priorizaba o lo que se impulsaba también desde el feminismo es que ya no se siguieran reproduciendo estas fórmulas de un hombre igual a humanidad, ¿no? De que igualmente pues existe un sesgo de género en el que no se conceda la participación propiamente de las mujeres y mucho menos de las diversidades, y también que esta diferencia de pluralidades pues no se vean como inferiores, ¿no? Entonces, desde el feminismo, pues se van impregnando también otras formas de conocimiento humano y de reconocimiento. Ahora quisiera pasar esto a propósito de algunas posturas teóricas. Ciertamente no son todas, igualmente en su momento les comentaba que también están esta parte de los movimientos sociales que igualmente impulsaron esta transformación, pero eso lo habrán pues más yo creo que con mayor detenimiento pues en otras asignaturas. Ahora, quiero hacer un brinco, ¿no? Porque este es como un salto prácticamente que en el tiempo desde esta teoría. Y quien empezó en este punto, me parece que no retomé como tal aquí la diapositiva, pero quien habla por primera vez del sistema sexo-género es la escritora, igualmente antropóloga, Gail Rubin. Ella haciendo el análisis también ahí de diferentes problemáticas, ¿no? Entre ellos la trata de personas, la prostitución. Se da cuenta pues de esta estructura que de igual manera desubjetiva o dicho de otra manera, esta estructura que domina a las mujeres y las domestica. Bueno, en sus palabras ella habla de una mujer domesticada. De hecho, ella retoma las reflexiones de Marx, cuando igualmente, y me parece que también de Engels, cuando se cuestionan sobre la esclavitud del hombre negro, el hombre de color. Y ellos hacían la pregunta de en qué condiciones un hombre negro es un esclavo, ¿no? O en qué momento un hombre se transforma en un esclavo. Y con esta reflexión que también se retoman de otras disciplinas, pues ella de igual manera se cuestiona en qué momento se domestica o cómo se domestica una mujer, ¿no?
Y bajo esa lógica, pues ella también hace un análisis de la estructura económica, de esta distribución del trabajo, del poder, e identifica que una mujer se vuelve domesticada solamente en ciertas condiciones, o sea, no en todas, ¿no? Incluso hace también como esta distinción entre lo que se entenderá por el sexo, lo que se entenderá por género y el sistema sexo-género, ¿no? Para lo cual ya en años más adelantados, pues se empieza a identificar lo que es el sexo como una condición biológica. Creo que en este sentido todos estamos como al tanto de esta identificación del sexo y del género, que sigue siendo como una división, si se quiere, tradicional, porque todavía se considera, se constituye el sexo como algo natural, algo biológico, que en una futura evolución del feminismo y de los estudios de género, pues igualmente se pondrá en cuestión la construcción del propio sexo. Pero para esta distinción, como el género como categoría, pues se retoman también el sistema sexo-género y el enfoque de la perspectiva de género. Desde esta noción, porque además, por ejemplo, autoras como Judith Butler encontrarán un riesgo en retomar estas nociones binarias entre el sexo y el género, considerando la naturalización del propio sexo, ¿no? Ella incluso mencionará que así como el género ha sido una construcción simbólica, cultural, histórica, que te refiere o que tiene su raíz, su origen en el contexto, igualmente señala qué pasa con el sexo, ¿no? Y eso también en su momento cuando habla Michel Foucault sobre la identidad sexual, o también señala, bueno, que un cuerpo no es un cuerpo sexuado hasta que intervienen las instituciones, ¿no? Por ejemplo, la institución médica, ¿no? A través de la identificación del sexo de las personas. Dice, pero previo a eso era un cuerpo asexual, ¿no? Y es muy interesante cómo es que se van indagando pues en estas significaciones del cuerpo material a partir de estas estructuras que se fomentan en estas relaciones de poder, ¿no? Vale, buscan Pero a tus hijos. Pásale. este, me parece que tienes el micrófono activo, Danilo. Es que estamos practicando. Espérame. Mande, perdón, prendí mi Me micrófono. parece, sí, sí, Perdón. no te preocupes. Entonces, tenemos como estas distinciones, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante marcar esta diferencia? Porque todavía hoy en día se siguen promoviendo estas diferencias tradicionales. Es decir, si ustedes toman un curso, una capacitación en alguna institución, pues por lo regular se enfatiza mucho esta distinción, ¿no? Es decir, casi que se parte de esta distinción en que el sexo pues son esas diferencias biológicas, anatómicas, podemos hablar incluso de órganos sexuales, de funciones también muy orientadas a la parte reproductiva, ¿no? Pero por otra parte también nos señalan que el género pues es esta construcción sociocultural a través de ideas, creencias, atribuciones sociales, y que a partir de estas diferencias se construye lo que es la feminidad y la masculinidad. Aquí todavía un poquito tocando, ¿no? Como esta naturalidad del sexo, se nos empieza a reconocer que también puede cambiar el sexo con la ayuda o con la intervención de la ciencia, ¿no? Pero todavía no se pone en esa distinción como todavía no se enfatiza que el propio sexo también es una construcción, ¿no? Y eso es como que más profunda el análisis, ¿no? Aquí se da por hecho de que efectivamente tenemos distinciones biológicas y que esta distinción biológica pues va determinando también sus funciones fisiológicas, anatómicas, hasta cromosómicas, ¿no? Mientras que en el caso del género, pues nos señalan que este sí puede cambiar, ¿no? Que puede cambiar pues a través de las diferentes creencias, cultura, etcétera. Ahora, ¿cómo aprendemos a ser mujeres y a ser hombres? ¿O cómo se adquiere el género?
Para esto, sí es importante que se retomen las aportaciones que hace Marta Lamas. Marta Lamas nos señala que se identifican por lo menos 3 momentos de la construcción del género. Y esta construcción de géneros se da en 3 fases. O sea, aquí pueden variar incluso las edades, ¿no? Porque ella marca, por ejemplo, un periodo aproximado de la asignación, de los roles y de la identidad, pero propiamente reconoce 3 fases, ¿no? La fase de la asignación, la fase de la identidad de género y la fase del rol o el papel de género. Ahora, en cada una de estas fases, la primera, la asignación de género, se refiere prácticamente a esta identificación visual del sexo de las personas a partir de los genitales externos, en el que se identifica si es hombre o si es mujer. Entonces, como ustedes ya saben, esa es como una de las primeras fases de la construcción del género, porque al momento en el que se identifica, pues esta aparente correspondencia, identidad o identificación visual, también se lleva con ello pues toda esta estructura de lo que se entiende por ser mujer o ser hombre, es decir, se genera una serie de expectativas que se esperan de esa persona por el simple hecho de haberle identificado como hombre o haberle identificado como mujer. Entonces aquí Marta Lamas lo que nos señala es que esta es la primera fase con la que se adhieren o se asignan pues estas identidades, ¿no? A partir de la primera identificación visual. Y esto puede ser al momento de nacer o hoy en día con las nuevas tecnologías que lo permiten, pues a través incluso de los ultrasonidos, ¿no? Previo a que nazcan las personas. La segunda fase es la identidad de género. En este periodo, sobre todo ocurre en la etapa de escolar, preescolar. Y aquí lo que ocurre es que las niñas o los niños empiezan a identificar esa diferenciación del género a partir del entorno familiar, ¿no? Es decir, también existe como una reproducción de estas expresiones, de estas conductas. Aquí es importante porque entonces la niña o el niño se empiezan a asumir en esa identidad. Por eso es que hablamos de la identidad de género, porque no solamente se identifican las formas de ser de mamá, de papá o de las o los familiares que estén alrededor de la persona, sino que la niña y el niño se empiezan a identificar con estas actitudes, con estas expresiones, ¿sí? Tanto es así que de pronto a lo mejor alguien le pregunta a un varón, oye, ¿quieres jugar con muñecas? Y dice, no, no, eso es de niñas, ¿no? O sea, yo soy, ¿y por qué no quieres jugar? Pues porque soy hombre y ese es un juego para niñas, ¿no? O sea, simplemente se empiezan a asumir en esas identidades justo por la socialización que se da en su entorno y ese paso que se da importante es que la propia persona, en este caso la niña o el niño, empieza a reproducir esos ejemplos justo porque se identifica con ese sexo, con ese género. La tercera fase es el rol o papel de género. Y en este rol o papel, pues prácticamente lo que se hace es reforzar. Es como un reforzamiento tanto de los roles como de los estereotipos, así como de las valoraciones, las preferencias. Prácticamente se adquiere cuando las niñas o niños, pues entonces expanden sus horizontes de socialización, en el que no solamente ya está esa socialización con la familia, sino que se impulsa o en este caso se profundiza con la escuela, con las guarderías, con parques de juegos, con otro tipo de instituciones, ¿no? Danilo, tienes la mano levantada. Adelante, por favor. Sí, en relación a la fase anterior de la identidad de género, bueno, yo trabajo en algunos grupos de la licenciatura en educación preescolar y ciertamente dentro de los contenidos de los
temas de preescolar viene el de la identidad. Entonces está muy reforzada esta idea de la identificación de la identidad en preescolar. Sin embargo, dado que existen diversas teorías, pero tenemos nuevos modelos que pugnan, digamos, ¿no?, hacia la equidad de género, y parte de la equidad de género depende de romper estereotipos, la manera correcta de sí acercar al niño a la identificación de su identidad de una manera más autónoma sería, ¿cómo? Porque, o sea, yo entiendo que si al niño le digo, a ver, ¿tú cuál eres? ¿Eres niño o eres niña porque tienes pene o tienes vulva? A lo mejor le puedo dar a elegir con qué sexo se identifica más, ¿no? Sin embargo, de todas maneras, al identificarse con uno o con otro, se van a brindar características del estereotipo del sexo con el que se haya identificado, ¿no? Entonces, por otro lado, si eliminamos los estereotipos de género, la identidad de un niño respecto a su sexo y a su género, en esta idea de identificar que son construcciones sociales, te darían como una opción, una autodeterminación, una propia configuración. Ahí es donde me surgió la duda. Muy bien. Y son dudas genuinas, ¿no? Porque en algún momento dice, bueno, ¿cómo podemos incluso orientar esta autoidentificación? Y lo vemos en cursos, en asignaturas tan simples como vamos a reconocer la cédula de identificación, ¿no? ¿Cuáles son estos documentos de identificación? Que el acta de nacimiento, que el INE, que tal cartilla de vacunación, ¿no? Lo que sí podemos hacer es la distinción, ¿no? O sea, es decir, todavía hoy en día se siguen reproduciendo, es decir, lo que sigue hoy en día dentro de las instituciones, por ejemplo, del registro civil, se siguen marcando como hombres o mujeres. Pero dentro de esta configuración de lo que se entiende por ser hombre o por ser mujer, es donde creo que puede incidir con mayor ímpetu la perspectiva de género, ¿no? Porque el hecho de que efectivamente se reconozca como niña o como niño, es decir, si nosotros le preguntamos, ¿y cómo te identificas? ¿Eres niño o niña? Va a decir, niño. Bueno, y eres un niño al que le gusta qué, ¿no? A lo mejor dice, no, pues me gusta el fútbol, me gusta. Y a ti te podrían, o sea, son como aplicar otro tipo de estrategias, ¿no? Como si a ti te gustaría, por ejemplo, salir a pasear a un perro, o sea, a partir de diferentes preguntas, cuestionarle de tal modo que sí se construyan como esa subjetividad, pero sin que tengan esos estereotipos de género. Bueno, igualmente Cristian quiere comentar algo. Adelante, por favor. Sí, pensaba también ahorita que escuchaba, pues precisamente, pues considerar la etapa del desarrollo, ¿no? A lo mejor o sea, porque este nivel de análisis, digamos, es más profundo, ¿no? A lo mejor lo que se busca en preescolar es identificar los órganos, cuáles son similares a los tuyos, ¿no? O sea, como mirarlo más como, se me ocurría a mí, ¿no? Como esta parte no de identificación como, pues como en esta mirada filosófica, sino de discriminación de esto es igual a esto, esto es diferente a esto. O sea, lo pensaba en la parte biológica, ¿no? Pero ahorita que lo estoy diciendo, pues estoy pensando más cosas. Sí, sí, es complejo porque justo es muy interesante porque a eso llega igualmente la filosofía contemporánea desde el feminismo, ¿no? Cuando hablamos, cuando se abre como esta pluralidad de identidades, ¿no? Llega un punto en el que se empieza a generar como esa problematización de cómo identificar algo que ya no se quiere ser identificado, ¿no? O sea, por ejemplo, ya hablando a un nivel a lo mejor como señala Cristian, ¿no? A un nivel de la etapa adulta, se nos resulta como más sencillo decir, bueno, yo soy una mujer y aún así utilizamos categorías ya abstractas, ¿no? Por ejemplo, soy una mujer heterosexual o una mujer cis con orientación tal que le gusta, etcétera, 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 ¿no?
Pero a una edad, a una etapa de desarrollo, ciertamente creo que sí es importante que se hagan estas discriminaciones, ojo, porque no, o sea, todo el tiempo discriminamos, ¿no? Y con esto es en el estricto sentido de hacer una distinción, ¿no? No en el sentido de generar exclusión o marginación de las personas por su diversidad, sino que simplemente decir, bueno, vamos a identificarnos cómo es mi cuerpo, un conocimiento de sí misma, de sí mismo, ¿no? Aquí podríamos, incluso es como un límite del lenguaje, porque nuestro propio lenguaje ha sido binario, ¿no? Es decir, hasta hoy en día ha sido un lenguaje binario en el que todavía las estructuras en las que giran, pues todas estas formas de identificarse o de nombrarse, pues todavía se siguen reproduciendo como en esta binariedad. Y hablando de las estructuras institucionales, ¿no? De las que hablaba Foucault. Por ejemplo, la institución del Estado, la institución médica, ¿no? Como pese, aunque desde hace siglos se había identificado a personas que comparten como estas dobles, que aparentemente son las diferencias biológicas entre hombre y mujer, que también comparten pues ambos, en este caso, sistemas, ¿no? Pues igualmente no se han reconocido con claridad o con exactitud, por ejemplo, ni en el registro del acta de nacimiento, ni en el registro civil, ¿no? O sea, aunque una persona pueda ser intersexual, hoy en día todavía se le sigue como asignando, ¿no? Ante la parte oficial de estos derechos civiles, es decir, que te dan una identidad ante el Estado, pues sigue siendo todavía desde la binariedad, ¿no? También por eso nos resulta complejo decir, bueno, desde la perspectiva médica, ahí tienen como muy claro el sesgo, ¿no? A ver, compartes estos genitales externos, tal, hombre, tal, mujer, ¿no? O sea, como que se sigue promoviendo mucho esta idea. Entonces, ¿cómo acercarse? Ahí hay diferentes estrategias. A lo mejor hablar sobre el conocimiento de sí mismas, de sí mismos, un poco como sugería Cristian, puede ser por allí, ¿no? Hagamos una simple distinción, ¿no? Eh, según la fisiología y la anatomía de las personas o de los seres humanos, tenemos estas distinciones, ¿no? Hay personas que tienen estas, y podemos decir estos órganos, tal, y a lo mejor igualmente comentar que existen personas que comparten ambos órganos, ¿no? Y que también es es igualmente importante conocer nuestras diferencias, ¿no? De nuestro cuerpo. Es decir, es súper complicado, sí, porque justo hasta el propio lenguaje te va orientando, ¿no? Te va orientando a que, bueno, si la niña, el niño se va a identificar, pues viene como con toda esta carga de la tradición, ¿no? O sea, imagínense que cada vez que enunciamos una palabra relacionada con el sexo, el género de hombre o mujer, traemos como un costal tipo Santa Claus, ¿no? Con este concepto, con este término. ¿Por qué? Porque finalmente cuando les preguntemos a las niñas o niños, o sea, ya están en ese periodo de identificación, ¿no? Lo que sí se puede fomentar es que independientemente de la identidad con la que se estén identificando, por ejemplo, si ya soy niño, ¿no? Ah, eres un niño que le gusta, que le gusta hacer qué, ¿no? Y entonces, que sea más bien una reflexión de autoconocimiento de sí, ¿no? Por ejemplo, así de preguntar, bueno, ¿a ti qué te gusta hacer? ¿Qué música prefieres? ¿Te gusta bailar? ¿Te gusta saltar? ¿Te gusta, no? Entonces, eso también nos ayuda porque también va orientado más bien al carácter, ¿no? A la formación del carácter de las personas y identificarse más allá de una condición meramente biológica. ¿Me explico? Que tenemos tantas diferencias que no podríamos únicamente centrarnos en que somos distintos porque unos son hombres y no son mujeres. No, simplemente hacer un ejercicio también de autoconocimiento, ¿no? ¿Qué es lo que me hace sentir bien? Y que va muy relacionado ahora con las nuevas propuestas también de manejo emocional, ¿no? El manejo de las emociones. Hablar cómo me siento, qué me hace sentir feliz, qué me hace sentir triste, ¿no? O sea que también han sido algunas de las estrategias innovadoras que también han tenido como los modelos educativos recientes, porque
yo les preguntaría si en su momento, cuando cursaron la educación básica, igualmente tuvieron esos cursos de salud emocional, que lo diríamos así ahora, ¿no? Pues antes era, apréndete las tablas, apréndete los números, y si te va mal, eres un burro, eres una burra, eres la floja, al contrario, ¿no? Ni había un mínimo interés por lo que la niña o el niño pudiese sentir, ¿no? Con esta mirada muy adultocentrista. Y hoy en día se están intentando también como estas estrategias, ¿no? A partir de conocer las emociones para que también se puedan canalizar de otra manera. Entonces creo que ahí ensanchar la parte de la identidad, ¿no? Que no solamente se limita a lo biológico, a estas diferenciaciones físicas, anatómicas, sino que también es esta identidad que se construye a partir de la cultura, a partir de las costumbres, de la tradición, de la riqueza del lenguaje, ¿no? A lo mejor preguntarle, ¿y tú en tu casa, en tu familia, alguien más habla otro idioma? ¿O sabes de dónde vienes, de dónde provienes, ¿no? ¿Cómo es tu familia, ¿no? O sea, todo esto también forma parte de la identidad y que poco se toca, ¿no? O sea, regularmente cuando hablamos como de estas identificaciones muy formalizadas de la institución, como se pierde de lado toda esta parte, toda esta riqueza. Y pues efectivamente ahí están los grandes retos, ¿no? Los grandes retos de la teoría de género, justo porque pues todavía tenemos como esta rigidez de las estructuras institucionales de las que nos habla Foucault, ¿no? Y que ciertamente cada vez que enunciamos un término, un concepto, pues viene con toda esta carga de la tradición, ¿no? Entonces, pues allí en Internet ustedes pueden encontrar un montón de estrategias dependiendo de los niveles educativos que se pueden aplicar, pero de momento, si vamos a hablar de las diferencias, por ejemplo, biológicas, ahí sí tendríamos que hablar de una diferencia plural, es decir, hablar realmente de todas las diferencias que hay, ¿no? E incluso quitar esa normalización de la corporalización, o sea, a ver, no sé si lo logré transmitir adecuadamente, no hacer una idea general de lo que es el cuerpo, sino más bien mostrar las diversidades de los cuerpos. Cuerpos con discapacidad, cuerpos con a lo mejor que no están en esa completud, o sea, como que siempre que hablamos del cuerpo, hablamos de una totalidad del cuerpo, cuando de repente pues hay cuerpos diversos, ¿no? Cuerpos pequeños, cuerpos grandes, personas que a lo mejor tienen un brazo, que no tienen un brazo, a lo mejor hay personas que tienen alguna discapacidad intelectual, es decir, que cuando hagamos como este acercamiento de conocer a nuestro propio cuerpo, de identificarnos, que también se conozca plenamente la pluralidad de los cuerpos, ¿no? Que no se genere como esta falsa idea o esta falsa construcción de lo que puede ser un cuerpo válido y un cuerpo no válido, por ejemplo, ¿no? Que de entrada va de trasfondo, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con los temas de capacitismo o en el que igualmente se les va vinculando como esta idea. Fíjense que a propósito de eso, creo que esta noción del conocerse a sí misma, a sí mismo, va muy vinculada también con la noción de cómo cómo es que transmitimos esta idea del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de los 5 sentidos, ¿no? Cómo desde ahí lo que, bueno, a lo mejor yo creo que a ustedes también les tocó, que en la escuela les dejaban hacer investigación y se compraba la lámina, ¿no? La lámina de la papelería, la lámina de los sentidos, la lámina de no sé qué, de la naturaleza, y de estas, como laminillas que las vendían desde la papelería, ¿no? Cómo eso también induce a un engaño. O sea, finalmente está induciendo a un engaño. ¿Por qué? Porque dice, por ejemplo, ¿cuáles son estos 5 sentidos? A ver, díganmelos ustedes. Yo apenas leí que ya hay 7. Ujú, Bueno, el oído, el gusto, el olfato, el tacto y la vista. ujú. Esos son como los principales, ¿no? Y Ajá. ahora hay otros 2, ¿no? Que también ¿saben cuáles son? Era uno intra y el otro, outro, algo así, pero tenía que Uno que ver era con
¿eh? Ujú. Ajá. Tiene que ver con que como te sientes por dentro o como tu cuerpo está por dentro, se refleja exteriormente y viceversa. Tiene que ver con tu postura y tu expresión facial, que tiene como una consecuencia en tu sistema interior, ¿no? Cómo te manifiestas hacia afuera, ¿no? Porque también detecta eh, estado de ánimo, tus pensamientos y cosas así, y eso tiene consecuencias en tu organismo. Ujú, ujú. Algo así era, ¿no? Sí, me parece que hay uno que es kinestésico y ubiestésico, algo así, ¿no? Ah, no, entonces son otra cosa diferente. Ujú. Bueno, pero justo a qué voy, ¿no? O sea, con todo esto a qué quiero llegar. Que de pronto eso que se nos daba a conocer que eran los 5 sentidos, ¿no? En esta parte de lo simbólico, pues era como que el tacto, la vista, el gusto, ¿no? Y yo les preguntaría, por ejemplo, el tacto, ¿cuál es, por referencia inmediata, el órgano que se representaría en esa lámina cuando hablamos del tacto? La mano. La mano. Tradicionalmente las manos, ¿no? Exactamente. Entonces, de pronto, pues se les va como transmitiendo esta idea de lo que es el tacto, ¿no? A las niñas y los niños. Y pues finalmente es una mentira, es una gran mentira, porque si hablamos del tacto, o sea, la piel es el órgano más grande de todo nuestro cuerpo, ¿no? Y podemos tocar con las orejas, podemos tocar con la nariz, podemos tocar con la lengua, podemos tocar hasta con la rodilla o el pie, ¿no? Es decir, y con esta idea de homogenización del cuerpo, pues de pronto cuando hablamos del tacto, dicen, es el tacto, ¿no? Y les enseñamos como una estructura de que esto es el tacto, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, de la vista, ¿no? De igualmente, ¿no? Ahí está como la pregunta, bueno, y entonces, ¿cómo podríamos hablar de que hay personas ciegas que pueden ver, ¿no? O sea, ¿cuál es su modo de identificar las cosas, ¿no? Entonces, también hay como grandes, ¿cómo decirlo así? Prejuicios, ¿no? Que van orientando el conocimiento sobre el cuerpo de las mismas personas, ¿no? Entonces, a lo mejor dentro de esta discriminación de la que a lo mejor hablábamos, más bien es como el reconocimiento de la diversidad, sin que esta diversidad pues sea inferior, ¿no? Como lo veíamos con lo del feminismo, pues que estas fórmulas de diferente no sean igual a diferentes igual a inferior, ¿no? O a menos, sino que más bien, pues pensando, por ejemplo, en el tema del cuerpo y del autoconocimiento, pues se dé realmente la pluralidad de estas diversidades, ¿no? Pensar en cuerpos incluso que sudan, que excretan, en cuerpos que igualmente durante mucho tiempo se negó a hablar de todo ello, ¿no? Como que de pronto parecía que era un cuerpo sin cuerpo, ¿no? Porque se idealizaba tanto la estructura del cuerpo que ya de pronto ni siquiera hacía referencia a los pliegues, al contacto, a las expresiones. Tanto es así que hasta en el lenguaje, pues existe como esa vergüenza al momento de referir el propio cuerpo, ¿no? Y incluso cuando hablábamos, por ejemplo, de la diferencia biológica, pues regularmente cuando se les enseña, por ejemplo, a hablar sobre los órganos o partes del cuerpo, a las niñas y niños, pues hay veces que hasta por decir, no, ya sienten una pena, una vergüenza, ¿no? Porque ya consideran que es algo ahí como tabú, ¿no? O sea, que de pronto hasta las propias maestras o maestros, pues no enuncian el cuerpo, así como hablan de las orejas, el cabello, los ojos, la boca, pues de pronto cuando les toca de hablar de los genitales externos o hablar de órganos como el ano, así tan sencillo como esto, pues empiezan a generar como estos prejuicios y estigmatizaciones sobre el cuerpo, ¿no? Ahora, igualmente, pues eso, ¿no? Son como rutas, caminos que se podrían intentar, ¿no? Y que van muy de la mano como de esta identidad y que no solamente se queden encasilladas en esta identificación binaria del sexo, ¿no? Sino que además esta identidad se construye por un montón de, como una paleta de colores, digámoslo así, ¿no?
Entonces, bueno, un poco por ahí quería hacer como el paréntesis, ¿no? A propósito de lo que nos ha comentado o preguntado Danilo. Bueno, y bueno, justo estos roles de género, pues ya decíamos que pues, se van intensificando. ¿Qué es lo que pasa? Que dentro de esta expresión, porque igualmente ustedes sabrán que existe una distinción importante entre lo que es la identidad de género, la orientación de género, la expresión de género, que si bien parecen que son similares, no sé si ustedes tengan claridad de esta diferencia. Por ejemplo, Cristian, Danilo. Sí, Ujú. En el caso de Cristian, igual. Ok, ya contestó el perro por ti. Bueno, por eso lo tenemos claro, ¿no? De lo que son estas diferencias, ¿no? Entonces, pues, esta identidad de género, pues, también puede conllevar todas las demás, ¿no? O sea, mi forma de expresarme es parte de mi identidad. Mi forma de convivir o mi forma de relacionarme o la forma en la que yo me percibo a mí misma, ¿no? O sea, todo esto construye mi identidad y que realmente no puede estar limitada simplemente a esta distinción biológica, ¿no? Entonces, por ahí podemos también ir trabajando, ¿no? Y que estas identidades que se vayan como asumiendo, pues que no estén como basadas en estos estereotipos o roles tradicionales, sino más bien desde una mayéutica, como se diría este método, ¿no? Y preguntándose, cuestionándose sobre quién soy yo, ¿no? Y hay quienes dicen, pues es que doy conocimiento de mí misma, de mí mismo, a partir del conocimiento de la otra o del otro, ¿no? Esto, por ejemplo, se trabaja mucho para defender el reconocimiento de las personas a partir de su dignidad humana, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a comenzar a identificar no son ciertas identidades, sino a reconocer a las personas en tanto otras, en tanto seres completos que tienen dignidad humana, ¿no? Y que independientemente de su multiplicidad de diferencias, de diversidades, lo que tenemos en común es ese reconocimiento de que estoy frente a una persona en su completud y en su diferencia, ¿no? Entonces, pues eso es como un análisis como más profundo, pero que implicaría también ese reconocimiento, ¿no? Yo me reconozco desde el momento en que reconozco también a la otra persona como alguien en su completud, ¿no? Con todas sus diferencias. Entonces, ¿eso qué implicaría? Pues también igualmente un respeto hacia esa persona, porque yo la estoy identificando como una igual y en tanto igual, pues sería incapaz incluso de violentarle, ¿no? Cuando alguien violenta a otra persona es porque de entrada ya no la concibe como persona y ya no la concibe como igual. Uh-huh. Bueno, es a propósito de la teoría de la violencia. Bueno, ahora, estos roles de género, pues ustedes ya lo sabrán, ¿no? Cómo se ha diferenciado, ¿no? Y son los que se van socializando cada vez más a lo largo de las prácticas cotidianas. Y entre esta, pues yo les preguntaría qué pueden observar en ambas imágenes. A mí me gustaría que hiciéramos esta diferenciación. En el caso de Cristian, que nos diga qué puede observar en la imagen de abajo, que es la que está en blanco y negro. Pues, bueno, que aunque ambos ya desempeñan tareas laborales remuneradas, cuando esas tareas remuneradas terminan, pues las actividades de tiempo libre, pues se distribuyen de manera totalmente diferente, ¿no? Que podemos observar que en el pensamiento, pues ya está más como la recreación y el descanso en la figura que representa al hombre, y la otra, pues que tiene que, o sea, su tiempo libre en realidad es para desarrollar estas actividades no remuneradas que se hacen en el hogar. Exacto.
y es a lo que llamaríamos como la doble o triple jornada laboral, ¿no? En el que te están tan arraigados esas tradiciones, porque de pronto hay estos comentarios de, ay, bueno, pues si ya estamos en igualdad, las mujeres y los hombres ya estudiamos, y los hombres y las mujeres ya trabajamos. Luego están estos ejemplos de, no, pues si yo ya vivo en igualdad con mi pareja porque los dos trabajamos, ¿no? Sí, pero cómo en este trasfondo se siguen reproduciendo y además tendríamos que cuestionar el propio contexto laboral de ambos, ¿no? Si dentro de su instituto o dentro de su trabajo o dependencia, ¿no? Realmente se estén dando las condiciones de manera equitativa al momento de trabajar, ¿no? Pero más allá de eso, pues igualmente como a pesar de que ya ambas personas efectivamente son profesionales o supongamos que están desempeñando un trabajo remunerado de 8 horas, pues efectivamente al momento de salir se vuelven como a asumir esas responsabilidades o ese trabajo no remunerado como si fuesen elementos propios de las mujeres, ¿no? Y ahí es cuando entran temáticas como la corresponsabilidad familiar, cuando se cuestionan pues estas distribuciones de las actividades, ¿no? Mientras él está ya pensando en el descanso y en el esparcimiento, pues está pensando en que tiene que ir a hacer el súper, que tiene que ir a comprar, cocinar, lavar la ropa, ¿no? Atender a las hijas, a los hijos, tal vez apoyarle con las tareas, ¿no? Y esto se traduce pues a una segunda o hasta triple jornada laboral, ¿no? Entonces, eso nos enfatiza esta imagen y pues efectivamente nos refuerza como estos estereotipos. Y en el caso de la imagen de arriba, Danilu. Pues bueno, de la misma manera lo normal que es que una mujer se dedique a las labores del hogar. Yo al principio estaba tratando de identificar si el niño está como en una posición de presión para que entre presión y vigilancia. Primero me pareció que tenía las manos en la cintura como esta expresión de órale, apúrate o algo así. Pero ya después vi que no estaba en la cintura su mano, sino hacia atrás. Entonces nada más está como observando y por lo tanto aprendiendo cuál es la actividad, normalizando que esas actividades pues son propias de las mujeres. Exacto, porque si lo vemos ahí, podemos ver a lo mejor una figura más joven de tal vez un adolescente, ¿no? Y tal vez una mujer pues más adulta. Y cómo es que a pesar de que hay un montón de actividades que hacer, ¿no? El niño está allí, sin hacer ninguna de estas, ¿no? Es decir, no se involucra para nada en la participación de estas actividades y desde ahí pues igualmente se va normalizando como esta socialización de los roles de género, ¿no? De estos modelos tradicionales. Tanto es así que hoy en día, y esto a propósito de las zonas, no solamente rurales, o sea, también en las urbanas pasan, pero cómo está más arraigado en estas zonas rurales en las que todavía cuando se les intenta, por ejemplo, orientar dentro del contexto escolar a que hagan otras actividades como la limpieza del salón u otras, o sea, de pronto surgen estas expresiones por parte de los niños, no, pero si eso es de mujeres, ¿no? A mí, mi mamá, mi papá me ha dicho que esto lo hacen las mujeres, yo por qué lo voy a hacer, ¿no? De hecho, también en estas zonas que están como muy centradas, por ejemplo, del Triángulo Rojo en el país, pues todavía es como más severa, ¿no? Como esta violencia, porque finalmente también hay una presión incluso desde las propias instituciones educativas que estas actividades son propias de las mujeres, ¿no? Y bueno, aquí con unas simples imágenes, por ejemplo, que esta fue tomada de un contexto general, ojo, ni siquiera fue tomada a fines de este curso, ni siquiera fue tomada con la intención de hecho era una fotografía libre gay que estaba en internet a propósito de las actividades, bueno, no tenía nada que ver. El punto es que la encontramos allí y con una fotografía tan común, tan cotidiana como esta, se refleja inmediatamente cómo es que, justo como dice en este caso Marta Lamas, pues cómo en estos espacios de socialización igualmente se van reforzando pues estos roles tradicionales, ¿no? Ahora, en su momento alguien me comentaba que bueno, pero es que eso también lo fomentan las propias mujeres, ¿no? O sea, como que las propias mujeres hacen a hombres machos, ¿no?
Y yo les quisiera preguntar qué opinan al respecto. Pues, o sea, desde una perspectiva, sí, porque digamos que eran las encargadas de la educación, pero pues ellas no lo inventaron, o sea, es un producto de interacción social, religioso, antropológico, o sea que como que sí, y, o sea, finalmente se desarrolla la tarea, pero pues es un producto de una serie de interacciones y de convencimiento y sometimiento, ¿no? Y luego ya, pues claro, ya que fueron convencidas, pues lo cuentan como si fuera real quienes han vivido en unos contextos así. Ok, y Danilo, ¿qué opinas sobre esas posturas? Pues que no son los contextos domésticos los únicos que educan y que reproducen los estereotipos, ¿no? Intervienen otras instituciones como el Estado, la Iglesia, la escuela, la publicidad, los medios de comunicación. Todo eso refuerza estas diferenciaciones en los roles de género, en los propios estereotipos. Y si bien es cierto que las mamás reproducimos en mayor o menor medida a algunos de ellos, de ninguna, y nos responsabilizan a nosotros porque estamos a cargo de la crianza, pero la educación de las personas de ninguna manera está únicamente a cargo del entorno doméstico. Si bien es cierto que es el más importante, tampoco es que yo, por más que eduque a mis hijos, tengo 2 niños, de una manera reflexiva para no reproducir estereotipos de género. De todas maneras, ellos tienen contacto constante en su escuela, en los medios, en todo, con ideas que desde luego que a mí no me gustan y por supuesto hacemos una pausa en el camino para reflexionar en torno a ello, pero yo compito contra el resto del tiempo en el que ellos están en contacto con esos roles estereotipos, ¿no? Entonces, más aún, si una persona que no está involucrada en cuestionar este tipo de situaciones, pues simplemente las reproduce, pero no es el entorno doméstico el único que educa y que reproduce los roles y los estereotipos, por eso diría. Muy bien. Bueno, y que además, detrás de estos comentarios, lo que existe es una postura frente a estas violencias, ¿no? ¿Cuál es esa postura? Que nuevamente las figuras masculinas se irresponsabilizan, como que se exentan de esta situación. Y culpar a la Y mujer, desde luego. y exactamente. Y eso que genera nuevamente culpabilizar a las mujeres. Esa es como una postura en la que igualmente cuando se analizan, por ejemplo, las causas de la violencia, estas posiciones o estas actitudes frente a la violencia también está el referirse ahora sí de manera provechosa a la multicausalidad de la violencia. ¿Por qué? Porque dicen, no, bueno, es que esta violencia ocurre por diferentes cuestiones como la riqueza, la pobreza, la zona en donde se viva, si son pertenecientes a grupos vulnerables, y como que se va relegando a otras causas la violencia, pero no hay una postura de responsabilidad frente a esa violencia, ¿no? Es decir, siempre como en palabras muy comunes, muy cotidianas, es como si se pasara la pelotita la responsabilidad a alguien más, menos a mí, ¿no? En este caso, figura masculina. ¿Y por qué hablamos tan de lleno en la figura masculina? Porque, incluso hablando de estadísticamente, no solamente de la violencia de género, cuando hablamos de la violencia generalizada, quienes principalmente realizan y ejercen violencia son los varones, ¿no? En algún momento también están como estas expresiones de, bueno, es que los hombres también nos matan, ¿no? Pero si hacen un análisis real de las causas de la violencia, pues principalmente, bueno, Danilo tiene la mano levantada, no sé si quieras comentar algo a propósito de lo que estoy exponiendo. Adelante.
Bueno, pues en relación a que dicen, pero es que en México somos familias matriarcales porque la figura de más respeto y veneración es la madre. Entonces, la mamá, por lo tanto, es quien dicta todas las reglas. Eso a mí me molesta mucho porque normalmente una mamá que dirige una casa, si tiene pareja, lo va a hacer, pero repitiendo el pensamiento, reproduciendo el pensamiento y las directrices que sabe que son acordes al pensamiento de su pareja, ¿no? No al propio pensamiento, pero me parece que es una de las cuestiones muy señaladas, ¿no? Esta creencia de que en México tenemos una sociedad matriarcal, ¿no? Y hacen de lado toda la violencia que como mujeres sufrimos. Entonces, eso es una parte muy chistosa que me parece que sale con frecuencia cuando se habla de tiempo, nuevamente para deslindarse de responsabilidades, este comentario de que en México las familias son matriarcales, así es que aquí eso no aplica. Y exactamente eso también responde a estos roles, ¿no? Porque además quien trabaja es el hombre, pero quien administra el interior de la familia es la mujer, ¿no? O sea, hablando a propósito del gasto familiar, y eso en algunas situaciones, ojo, en algunos contextos, porque hay otros contextos en el que todavía hay, disculpen, hay contextos en los que todavía hay una violencia más intensificada o intensificada, en el que aunque trabaje la mujer, pues igualmente el varón es el que le somete su sueldo, su salario y decide sobre todas las formas de distribuir o sea, ese ingreso, ¿no? Y en las situaciones en las que las mujeres se les ha orientado más bien a la administración de ese ingreso, son regularmente quienes dicen que viven en familias matriarcales porque son quienes deciden todo. Sin embargo, como bien señala Danilu y como lo vimos justo en la imagen de arriba, donde están ellas lavando, cocinando, y a propósito de la pregunta que yo les decía, ¿no? Pues justo es que es el panorama, es en el contexto en el que ellas han crecido, ¿no? Y en el que se han asumido no de forma libre, ¿no? Porque eso también trastoca otros temas muy interesantes, como el tema, por ejemplo, de la prostitución, ¿no? En el que se cree que aquellas mujeres quienes ejercen la prostitución lo hacen de manera libre, cuando en realidad también hay otras estructuras allí ancestrales, podríamos casi que decir, que han fomentado que las propias mujeres se vean como un objeto de consumo, ¿no? Y en este caso es algo similar, ¿no? Cuando se hablan de estas estructuras de las relaciones de género, pues de pronto habrá quienes digan, bueno, es que las mujeres solas lo reproducen o son ellas quienes lo hacen, ¿no? O quienes están criando a hombres machos, ¿no? Justo primero para no responsabilizarse y segundo para culpar a las mujeres, ¿no? Cuando las mujeres son propias víctimas de esta estructura, ¿no? Entonces, ¿cómo es que una mujer finalmente también llega a reproducir esto? Porque lo normaliza, o sea, porque es su único horizonte de referencia, ¿no? Ya hay quienes en algún momento como nosotros, tuvimos una aproximación hacia estos estudios, hacia este pensamiento crítico que ya nos permite incluso analizar estas situaciones. Pero la gran mayoría de las personas pues, que vivimos en México, por ejemplo, pues no se cuestiona realmente estas formas de vida, sino que han sido normalizadas, es lo que se ha reproducido siempre, así ha sido con mi familia, con mi padre, con mi madre, ¿no? Y simplemente lo que se hace es una imitación, una reiteración de esos modelos sin siquiera cuestionarles, ¿no? Eso es lo que también Foucault a propósito de este pensamiento, pues dice, es como un pez viviendo en una pecera, ¿no? O sea, si a este pez siempre se le ha orientado o agua considera que los límites de su mundo es esa pecera, pues ni siquiera podemos incluso imaginar que este pez sea consciente de que afuera hay un ancho mar o hay múltiples ríos, ¿no? Con diferentes corrientes. ¿Por qué? Porque siempre ha vivido limitado en esta pecera. Entonces, algo similar, pues las mujeres finalmente también han sido víctimas de esta estructura de tal manera que las terminan asumiendo con esta identificación del género, de sus roles,
Tanto es así que pues hay muchos mecanismos de retención, como son cuando hablamos del suelo pegajoso o de los techos de cristal, y uno de los grandes dispositivos a los que se les ha atado mucho a las mujeres, pues también ven esta idea del amor romántico, ¿no? A propósito del 14 de febrero, de cómo a través de esta idealización del amor, pues igualmente se van generando ciertas expectativas del deber ser de las mujeres y igualmente de lo que tienen que tolerar, ¿no? Frente a esas situaciones, ¿no? Y van muchos mitos de por medio, como el mito de la omnipotencia del amor, ¿no? En el que el amor todo lo puede, en el que esos problemas que se presentan en las relaciones de pareja pues no tienen que impactar de tal manera que rompan la relación, ¿no? Sino que el amor siempre cura o cuestiones así. Y hay una serie de idealizaciones también de lo que se espera de una mujer, por ejemplo, de una idealización de la madre, ¿no? De una muy buena madre que casi que por naturaleza tiene el instintivo amor materno, ¿no? Y de estas vinculaciones que se hacen, que en algún momento lo que generan en las mujeres es la sensación de culpa, ¿no? Y cómo a través de estos mecanismos de control, pues se les vuelve a replegar a las mujeres al ámbito que propiamente se les ha asignado o que les corresponde, ¿no? Y, o sea, hay un montón, ¿no? Como un montón de dispositivos que se activan de tal manera que se siga reproduciendo este modelo, sobre todo heterosexual, monógamo, patriarcal, que tiene una intención ahí como en su momento vamos a profundizar más con Gabe Rubin, pues cómo es que también responde a una estructura económica neoliberal de la producción, ¿no? Y finalmente, pues eso termina repercutiendo también en la propia vida de las mujeres porque terminan aceptándolas como su deber ser, ¿no? Y de pronto cuando ya salen a trabajar, por ejemplo, y les cuestionan que por qué salieron a esas horas, que no están atendiendo a sus hijas, a sus hijos, que descuidada, ¿no? Que debería estar en la casa atendiendo el crecimiento de las pequeñas o pequeños, pues terminan generándoles culpas, ¿no? Y esta misma culpa pues también sirve para que se repliegue nuevamente al espacio de lo doméstico, ¿no? En el que tenga que elegir entre su vida académica, su vida profesional o su vida familiar, ¿no? Mientras que estos conflictos pues no están presentes, no están marcados en los varones porque dentro de esta socialización del género pues siempre se le ha hecho que los varones estén, o sea, su centro, su núcleo sea su propia vida, ¿no? O sea, se centre la atención en ellos mismos, mientras que a las mujeres pues se les ha socializado, y esto lo deja muy claro Marcela Lagarde, cómo es que se les ha socializado para ser para los demás, para las demás personas, ¿no? Eso relegando sus propias proyecciones, sus propias necesidades, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente todo esto podemos reflexionar derivado de las dos imágenes y cómo seguimos visualizando que en nuestro contexto pues siguen presentes estas problemáticas, pese a que ya estamos hablando del siglo XXI, 2023, cómo es que siguen permeando estas ideas y que aunque las mujeres a veces no tomen plena conciencia de este contexto, se debe justamente por la normalización de esa violencia y que pues terminan igualmente reiterando esas prácticas porque han sido sus parámetros de referencia, ¿no? Y seguramente cuando alguna persona igualmente ellas por sí mismas luego se cuestionan, pues entonces es cuando se empieza esta deconstrucción, pues prácticamente como la lucha del salmón, ¿no? Ir como contracorriente, ¿no? Y a veces eso mismo genera pues violencia intrafamiliar y entre otras situaciones que hoy en día siguen muy arraigadas y muy presentes, ¿no? Entonces, bueno, a propósito de esto, pues ya sabemos que están estos estereotipos tradicionales, ¿no? Y con los que todavía se siguen fomentando a propósito de la educación, pues cómo es que las mujeres son las educadoras, ¿no? Educadoras en el ámbito, por una parte familiar, de lo doméstico, como las responsables de orientar el desarrollo de las niñas, de los niños, de las y los adolescentes. Prácticamente ahí hay una poca, casi nula participación de los varones en este desarrollo educativo. Incluso ustedes pueden revisar
Hay una estadística que hace la INEGI con ONU Mujeres, que es, así se llama, el texto Hombres, Mujeres, me parece que hasta el 2022, ¿no? Y ahí viene una serie de gráficas de cómo es que desde la participación, por ejemplo, de la educación, o sea, ahí viene un desglose muy detallado que hace INEGI con ONU Mujeres y que sería bueno para ustedes retomarlo. Y a propósito de esa investigación, pues también nos vuelven a enfatizar que quien acompaña el desarrollo educativo de las niñas y los niños sigue siendo las mujeres, o sea, en primera instancia la mamá, quienes incluso en las juntas de madres y padres de familia, pues todavía quien se presenta mayoritariamente son ellas. Y cuando se debe de dar un apoyo a su educación, pues si no puede la mamá porque trabaja, todavía lo tiene que hacer o quienes le ayudan en esta red de apoyo, pues son regularmente las mujeres, ¿no? Como la línea materna, ya sea la abuelita, la tía, incluso hasta luego ya las adolescentes, que igualmente son como en la línea de la familia, se responsabilizan por el cuidado de las y los niños pequeños, ¿no? Y ya hasta casi que de las últimas cifras, el papá, ¿no? Entonces, ahí vemos nuevamente cómo se sigue relegando también en el ámbito de la educación la participación de los varones, como aunque ambos trabajen, quien principalmente pide el servicio, por ejemplo, de guarderías o quien pide el servicio de la atención para asistir a las juntas, pues son las mamás, ¿no? O sea, sigue pensando que es un aspecto de la educación que le corresponde únicamente a las mujeres, cuando esto no es así, ¿no? Por ejemplo, algo muy importante y casi que curioso, nosotros hemos trabajado últimamente con el Círculo Infantil de la UAP y allí efectivamente quienes han solicitado más esta prestación son mujeres que están dentro de los posgrados cursando maestrías o doctorados y que simultáneamente trabajan y que se encargan todavía de la cuidado y la atención, pues son ellas, ¿no? O sea, escasamente la figura masculina pues se presenta ahí, ¿no? Y pues esto también se debe a que consideran que no es su derecho, ¿no? O sea, como decir, pues le corresponde a la mujer, yo tengo muy marcada mi distinción entre lo profesional, lo académico, lo familiar, y como que no hay incluso esta idea de entrecruzar lo profesional con lo familiar, ¿no? O sea, como que sí están como estas barreras, ¿no? De siempre está viendo por su proyección, por su autonomía, por su trabajo, ¿no? Como que la prioridad es esta, mientras que no se toma conciencia de que también la paternidad, ejercer la paternidad es su derecho, ¿no? Y son derechos que también ya se están considerando desde el ámbito laboral, ¿no? Aquí hablamos de la inequidad. Esta inequidad pues igualmente se refleja en diferentes ámbitos, ¿no? Y aquí yo la verdad es que luego voy por la calle, a veces tomo fotografías también de algunas, o sea, tanto publicidad o imágenes y todo eso. En este caso retomé de la red nuevamente, ¿no? Le puse ahí ingenieros, ¿no? O ingeniería, así, o sea, asistente o enfermería, o sea, cosas así. Y me salen también, ustedes puedan hacer ese ejercicio y de pronto votan como más imágenes masculinas, ¿no? Y en algunas de ellas, en donde llega a salir alguna mujer, pues regularmente su referencia es como de segundo plano, ¿no? A mí de la que mucho me sorprendió fue, por ejemplo, este médico, estaba ahí como del farmacéutico, o sea, como el simple gesto de colocar a la mujer por detrás de la figura masculina, y ya de plano en el farmacéutico, ya de plano ni siquiera la enfocaron, ¿no? O sea, está como por allá atrás, ¿no? Y son en imágenes contemporáneas que sí están en la red sin ninguna intención, incluso ya por cuestiones laborales buscaba así como asesoría del trabajo, ¿no? Y sale la secretaria entregándole el cafecito, ¿no? O sea, como todavía está tan introyectada pues esta inequidad, no solamente en el ámbito familiar, de la educación, sino también en otros factores, ¿no? Si el médico es él, ¿no? La enfermera, pues es ella, y está como por detrás de él, ¿no? Danilu, adelante. En las escuelas ponían a las mujeres de edecanes,
ya abolimos esa práctica. Bueno, hasta concursos de belleza había, ¿no? Pero a mí lo que sí me molestaba mucho era cuando las ponían de edecanes a las señoritas, decían en la escuela, pero ya pedimos que dejen de hacer eso. Son algunas de esas prácticas que igualmente, además de que hipersexualiza el cuerpo de la mujer, ¿no? Y en este caso a veces, para empezar, son menores de edad, ¿no? Porque en muchas ocasiones donde se realizan estas actividades o eran en primarias o en secundarias, en bachilleratos, ¿no? En el que se fomentaba mucho esta idea de la edecán, ¿no? En universidades todavía, ¿no? Pero se ve como un poco menos, pero todavía, ¿no? Es Yo decir, estoy en educación superior y ahí se hacía así siempre, las edecanes eran las mujeres, en educación superior pero normalista, que es diferente a la universidad. Nosotros somos hiper tradicionalistas, llevan uniforme, piden permiso para salir al baño. Bueno, muchos de los docentes consideran que es parte de las normas de respeto, es una cosa bárbara, pero bueno. Y en el preescolar, pues el de la niña, de la reina de la primavera, ¿no? Desde preescolar. exactamente. Y efectivamente, ¿no? Y ya de pronto cuando vemos el trasfondo de las cosas, es bueno, sí está en el papel la igualdad, el respeto a los derechos, pero en la práctica real, lo que decíamos en la sesión anterior, ¿no? La igualdad sustantiva, pues eso nos falta un montón, ¿no? Porque o sea, sí puede estar el papel allí, la ley, la normativa, y por otro lado, en el día a día, pues que se sigan incluso intercambiando a niñas por ganado, lo que mencionaba la otra vez, ¿no? Que hasta por no sé si fue en este espacio o fue en otro. Bueno, pues justamente también estamos participando en la capacitación de las y los profesores de SEP, y pues en algún momento igual me llegaron a externar que trabajaban en comunidades rurales en las que tal cual el papá intercambiaba a la niña por un cartón de cervezas. O sea, ese grado en el que todavía estamos en el país, ¿no? En el que simplemente porque el papá en ese momento no tenía el dinero y se quería emborrachar, pues así de fácil como si nada, se deshizo de su hija, ¿no? Y esa niña pues era una alumna de esta profesora, ¿no? Entonces realmente pues tenemos mucho que trabajar, ¿no? O sea, desde estas prácticas que van en contra del respeto de sus derechos, pero también de estas otras violencias, ¿no? Que se siguen promoviendo justamente por esta violencia simbólica y estructural, ¿no? Bueno, estos son como les vuelvo a comentar, son como los generales de todo el curso, justo porque, como se pueden ustedes dar cuenta en la propia programación, pues abordan a grandes rasgos esto, ¿no? También de los estereotipos de género, del currículum oculto, de las violencias que se van generando a causa de esta desigualdad, un poco de los antecedentes, igual centrándonos ya en la teoría feminista, pues es lo que les comentábamos de Simone de Beauvoir, que gracias a este feminismo, pues gracias a estas raíces en este caso que se empezaron a hacer los análisis en torno a la subjetividad y construcción de la identidad de las mujeres, es como se empieza a aterrizar posteriormente y hace posible los estudios de género, ¿no? A partir de este momento también se empieza a utilizar el género como una categoría para la investigación de la identidad masculina. Lo que mencionábamos también, que pues a partir de la propia teoría feminista, pues se deriva el análisis o la reflexión sobre el estudio de la masculinidad y hoy en día ya de las masculinidades, ¿no? Y se deriva por la propia consigna, teoría, que igualmente postula Simone de Beauvoir, que la mujer no nace sino que llega a serlo, y de igual manera, así como se ha construido la forma de ser mujer, pues igualmente se ha construido la forma de ser varón, y todo esto nos va impulsando también desde la propia teoría feminista. La masculinidad, pues como ustedes sabrán, pues igualmente es una construcción social que se deriva pues de esta construcción de género y que igualmente pues tiene unas características tradicionales muy arraigadas. Otra cuestión que se enfatiza mucho, cuando yo les hablaba, por ejemplo,
de esta transmisión de los conceptos de una forma acrítica, ¿no? De que hicimos como esta metáfora del pez en la orilla, parado en la orilla del mar, ¿no? Es porque también existen estos riesgos, ¿no? A mí me ha tocado ver, por ejemplo, capacitaciones de facilitadoras, facilitadores de diferentes consultoras o entre otras, en el que en algún momento hacen esta comparativa, ¿no? De que los hombres son machistas y las mujeres son feministas, ¿no? Como si fuera un sinónimo del machismo con el feminismo, ¿no? Y eso también lo encontramos, creo que hasta en una canción, no sé si era Ricardo Arjona o no me acuerdo, que decía las mujeres, los hombres al machismo, las mujeres al feminismo, ¿no? Como si fuera una equiparación de lo que es el feminismo igual al machismo, ¿no? Y se da como esta noción también de la lucha entre hombres y mujeres, ¿no? Como que es que los hombres son, por ejemplo, misóginos y las mujeres también ya están siendo, como, andróginas, ¿no? Creo que así se llaman. Pues se me perdió Andrógina, sí. el término, sí, muchas gracias, ¿no? Y bueno, es que también son unas andróginas porque ya no quieren que participemos en los movimientos feministas, ¿no? Entonces, de pronto surgen como, y retomo como estas ideas desde lo cotidiano, porque también lo que nos interesa es darnos cuenta, ¿no? Que efectivamente cuando hablamos de la educación, no solamente hablamos de esta educación institucional, ¿no? De esta educación formal, sino también la educación que se da a través de los medios de comunicación, los que también ya nos decía Danilú, ¿no? Que efectivamente hay una construcción de la forma de ser de las personas, de su carácter, pero desde diferentes medios, ¿no? Y que sí, si bien es cierto que desde esta educación formal hay una gran carga, pues también al momento de socializar con otros espacios también lo tienen, ¿no? Entonces, bueno, ya no voy a abarcar, ya lo siguiente sería ahondar pues justo en esta diferenciación, pero retomando nuestros contextos reales, ¿no? Lo que desde el feminismo se habla desde esta situación, ¿no? Situarnos en nuestro contexto y también por eso un poco estoy retomando estos parámetros para que tengamos esta idea generalizada también de lo que está ocurriendo hoy en día y además de eso pues ahondar como en estas cuestiones de la educación, ¿no? Entonces, vamos a dejar hasta aquí por cuestiones de tiempo. Ya hemos finalizado la sesión del día de hoy. La siguiente igualmente profundizaré, bueno, terminaremos de dar como estos antecedentes generales. No nos dio tiempo igualmente terminar el día de hoy, pero sí les repito la importancia de dar seguimiento a las lecturas. O sea, en algún momento también las vamos a reflexionar, vamos a discutir, pero sí que se vea que a través de sus cuadernillos ustedes están realizando esas actividades, por favor. Bueno, entonces nos vemos para la siguiente sesión. Les agradezco mucho su tiempo. Voy a terminar la grabación y nos vemos para la siguiente semana. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Que